Descubramos hoy cuál era el tiempo en el cual los reyes salían a la guerra. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice de la siguiente manera: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Puntualice esa parte. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Así es que la pregunta en esencia que vamos a analizar en este Descubriendo Tesoros es: ¿cuál era el tiempo en el cual los reyes salían a la guerra? En los tiempos antiguos, los reyes de Israel enfrentaron muchas batallas con naciones enemigas. Pero estas batallas que los reyes enfrentaban no se efectuaban en cualquier época o en cualquier tiempo, en cualquier momento. La Biblia dice claramente cuál era el tiempo en el cual se efectuaban o se realizaban estas batallas. La pregunta es la siguiente: ¿cuál era ese tiempo? ¿Cuál era esa época? Las guerras en la antigüedad o en el Medio Oriente no se disputaban en los meses de invierno, porque las lluvias y el clima frío dificultaban los viajes y las campañas militares. Es decir, el mes o los meses de invierno estaban descartados para efectuar batallas o guerras. Tampoco se realizaban en los meses de verano, porque eran muy calurosos, y los meses de otoño estaban marcados por las tormentas del Mediterráneo, imposibles de predecir. Por lo tanto, los reyes consideraban que la primavera era la mejor época para ir a la guerra, pues el clima era más cálido y los hombres podían acampar sin dificultad. Las lluvias invernales habían calmado y los caminos sin pantanos eran más favorables para el paso de los carros con caballos y el rápido avance de las tropas. También era la época de la cosecha del trigo y de la cebada. Los ejércitos invasores podían vivir comiendo de la cosecha mientras avanzaban por el territorio a conquistar. Es decir, que la época o la etapa o el tiempo en el cual los reyes iban a la guerra no era en invierno, no era en verano, no era en otoño, sino que era en primavera. Ahora, dejando un poco atrás el contexto histórico, el contexto cultural, quiero enfocar y quiero irme un poquito para llegar a tu corazón en este momento. Y es formulando la siguiente interrogante: ¿qué no hacer en tiempo de guerra? ¿Qué no debemos hacer en tiempo de guerra? Número 1, en tiempo de guerra no podemos golpear el aire. En tiempo de guerra no podemos golpear el aire. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 26 y 27, el apóstol dice claramente: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. El apóstol dice: yo corro de una manera y yo peleo de una manera, no como quien golpea el aire. La pregunta es la siguiente: ¿cómo está corriendo usted? ¿Y cómo está peleando usted? ¿Está corriendo golpeando el aire? ¿O está peleando golpeando el aire? ¿O está haciendo lo mismo que hacía el apóstol Pablo? Él dice: yo estoy peleando y estoy corriendo con propósito. Y dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Es decir,
en estos últimos tiempos, los cuales nos ha tocado vivir, usted debe saber cómo usted está corriendo y cómo usted está peleando. Déjeme decirle algo. Nosotros no estamos acá para golpear el aire, para perder el tiempo. De hecho, el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Efesios y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, no hay tiempo para desperdiciar. Debemos aprovechar bien el tiempo. Y en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice claramente que no podemos pelear o no podemos correr como aquel que golpea el aire, como aquel que está tirando golpe al aire, sino que debemos correr con propósito. Debemos correr con determinación. ¿Qué es golpear el aire? ¿Qué es golpear el aire? Lamentablemente es cuando usted corre sin propósito. Es cuando usted pelea sin propósito. Ahora, el apóstol claramente da a entender que él corre y pelea no como quien golpea el aire, sino que él golpea los problemas, golpea la circunstancia, golpea las situaciones. Escuche bien, todos en la vida y más en este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos situaciones encontradas, tenemos situaciones y circunstancias adversas. La pregunta es la siguiente: ¿cómo está corriendo usted? ¿Cómo está peleando usted? ¿Está perdiendo su tiempo? ¿Está golpeando el aire? ¿O está golpeando la situación? ¿O está golpeando su circunstancia? ¿O está golpeando su problema? Permítame decirle que cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas delante del Señor, cuando usted y yo clamamos a Dios, usted y yo no estamos golpeando al aire. Estamos golpeando la circunstancia. Estamos golpeando el problema. Y ahora mismo hay personas que delante de ellos tienen situaciones, tienen vientos contrarios, los cuales el Señor te dice, en esa situación, en esa circunstancia que está viviendo, tú no puedes golpear el aire. No, tienes que correr con propósito. Tienes que pelear con propósito. ¿Y cómo se corre con propósito? ¿Cómo se pelea con propósito? Cuando usted identifica el objetivo, cuando usted identifica su blanco y usted dice, esta circunstancia a mí no me va a amedrentar. Esta circunstancia a mí no me va a detener. Esta situación a mí no me va a paralizar. Yo voy a correr, yo voy a pelear como quien pelea y corre con propósito. Como quien pelea y corre con propósito. Es decir, usted no está llamado y no está seleccionado por Dios para golpear el aire. No, usted está llamado en este tiempo para golpear la circunstancia, para golpear los problemas, para golpear las situaciones adversas que usted está viviendo. Y cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted ayuna, cuando usted busca del Señor, usted está golpeando la circunstancia. Usted está golpeando las barreras. Usted está golpeando los obstáculos que se presentan delante de usted. Así es que no corra sin propósito en la vida. No pelee sin propósito en la vida. Usted es un guerrero, es una guerrera que Dios ha señalado y ha marcado para que pelee con propósito, para que corra con una determinación. Entonces, escuche bien, finalmente quiero decir lo siguiente, escuche bien, porque hay personas en este momento que tienen, repito, tienen vientos contrarios, tienen situaciones adversas y yo no sé cuál es la situación adversa que usted pueda estar atravesando. Pero déjeme decirle algo, que Dios te ha marcado, Dios te ha diseñado para que esa circunstancia, para que esa situación, en lugar de tú ser doblado delante de ella, tú puedas doblar esa situación corriendo con propósito, peleando con propósito. Es decir, si tu situación se llama depresión, si tu situación se llama ansiedad, golpea tu ansiedad.
Golpea tu depresión, pero hazlo guiado por el Espíritu Santo. Hazlo a través de la oración. Pablo dice, yo corro, yo peleo, no como quien golpea el aire, sino que peleo con propósito, peleo con determinación y estoy apuntando los misiles, estoy apuntando la oración hacia un objetivo determinado. Entonces, en esta hora, escucha bien, no más golpes al aire, no más pasos fuera del propósito de Dios. Golpea tu situación, golpea tus circunstancias, golpea tus problemas, golpea cualquier obstáculo que haya delante de ti y proclama, esa barrera va a caer, ese problema va a caer. ¿Por qué? Porque tú no estás golpeando al aire, está golpeando tus problemas, está golpeando tu ansiedad, está golpeando tu situación, está golpeando cualquier adversidad que haya en tu contra. Entonces, voy a repetir la interrogante. ¿Qué no debemos hacer en tiempo de guerra? Número 1, no debemos golpear el aire. Debemos golpear la circunstancia, golpear las situaciones adversas. Y todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Qué no debemos hacer en tiempo de guerra? Número 2, no debemos ver lo que no tenemos que ver. No debemos mirar lo que no tenemos que mirar. Y en el libro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, nosotros encontramos que dice la Biblia, es decir, después que habla del tiempo en el cual los reyes iban a la guerra, dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Usted y yo conocemos el resto de la historia. Conocemos bien el resto de la historia. Cómo David cae en adulterio con Betsabé. Ahora, ¿por qué? Porque en tiempo de guerra, David se quedó en Jerusalén. Y déjeme decirle algo, en tiempo de guerra no es para quedarse paseando en el palacio. En tiempo de guerra es tiempo de pelear, es tiempo de luchar, pero no luchar golpeando al aire, sino luchar golpeando las situaciones adversas, golpeando las necesidades. Es decir, si ahora mismo tu situación adversa es la depresión, tiene que golpear la depresión. Es la ansiedad, tiene que golpear la ansiedad. Si ahora mismo es la tibieza espiritual, es la falta de deseo de buscar a Dios, tiene que golpear esa situación. ¿Y por qué? Porque para este tiempo, para esta hora, Dios te ha marcado como un guerrero. Dios te ha marcado como una guerrera. Repito la interrogante. ¿Qué no debemos hacer en tiempo de guerra? Número 1, no debemos golpear el aire. No pierdas tu tiempo. Debes correr con propósito. Debes pelear con propósito. Número dos, tienes que tener cuenta con lo que está mirando tus ojos. En tiempo de guerra no es para quedarte en el palacio de vacaciones. En tiempo de guerra es para guerrear. Es para interceder. Y estamos en un tiempo de guerra. En un tiempo en el cual los hombres y mujeres debemos interceder, correr y pelear con propósito. Ahora, la segunda interrogante es la siguiente. ¿Qué hacer en tiempo de guerra? ¿Qué hacer en tiempo de guerra? Enfócate en tu propósito. Enfócate en tu propósito. Y eso ya lo hemos visto en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 26. David dice, yo no corro, yo no peleo como quien golpea el aire, sino que lo hago con propósito. Lo hago con propósito. Y en Filipenses capítulo 4 versículo 13 y el versículo 14, el apóstol Pablo dice claramente, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás.
Es decir, hay cosas con las cuales usted tiene que cortar en este tiempo. Hay situaciones que amargaron tu vida en el pasado. Hay situaciones que marcaron tu vida en el pasado. Y con esas situaciones usted tiene que cortar. Usted tiene que cortar con aquellas cosas que lamentablemente te atan, te amarran a una vida de amargura, a una vida de resentimiento. Pablo dice, una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Y el Señor te dice, olvida lo que quedó atrás. Corta, dale tijera a lo que quedó atrás. Y el apóstol dice, olvidando lo que queda atrás, me voy a extender a lo que está delante. Y dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, pero enfócate en lo que está delante. No te enfoques en lo que pasó. No te enfoques en lo que está detrás. Lo que está detrás, dile bye bye. Despídete de eso. Despídete de esa situación que te trae experiencias amargas, recuerdos amargos. Despídete, porque el apóstol Pablo dice que para usted poder enfocarse en lo que está adelante, tiene que hacer una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Olvidar lo que quedó atrás. Así es que hay personas en este momento que Dios le está diciendo y el Señor le está hablando y le dice cosas puntuales en esta hora. El Señor te dice, tú no puedes pelear, no puedes correr como aquel que golpea el aire. Tienes que correr con propósito. Tienes que saber lo que tus ojos están mirando. Y en tiempos de guerra, no es tiempo de quedarse en el palacio. En tiempos de guerra es tiempo de clamar, es tiempo de golpear la situación y golpear la circunstancia. Pero también es tiempo de enfocarte en lo que está delante y olvidarte lo que está detrás. Termino con esto. ¿Cuál era el tiempo en el cual los reyes salían a la guerra? ¿En invierno? No, en invierno hay mucho frío, hay mucha lluvia y es el tiempo de entrar en la presencia del Señor, en el calor de la presencia de Dios. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo más favorable era la primavera, en la época de la cosecha. Y el Señor te dice, prepárate porque es tu tiempo de cosecha. Hay personas que posiblemente sienten que han sembrado mucho y están cosechando poco. El Señor te dice, prepárate porque tu tiempo de cosecha se acerca, pero pelea y corre con propósito en este tiempo. Paz, bendiciones del Todopoderoso sobre ti, sobre tu ministerio, sobre tu iglesia, sobre tu familia y sobre los tuyos. Shalom, shalom.